Hola a todos, hoy vamos a ver 5 ideas de calendario de Adviento. Fijaros, este hasta se ilumina, es el primero que vamos a ver. Para hacerlo voy a utilizar rollos de papel higiénico, voy a utilizar también luces de estas guirnaldas que vienen, que tienen pilas, voy a utilizar un imprimible, vamos a usar distintos imprimibles y todos están en nuestra web, en ideas2s.com. Empezaremos haciendo el pueblo que se ilumina. También vamos a necesitar una regla y un lápiz, necesitaremos pegamento y tijeras, y yo uso un lienzo, pero podéis usar también una madera o un trozo de cartón. Bueno, empezamos marcando el rollo de papel higiénico, lo que hacemos es alisarlo y medimos. Lo podéis hacer cortándolo en 3 trozos o en 6. Yo al principio prefería hacer las casitas un poco más grandecitas, pero al final decidí que no, que prefería hacerlas más estrechas. Cortamos nuestros rollos y ahora solo tenemos que ir doblando en cuadrado. Para eso lo que hacemos es doblar al centro, que coincidan los dos centros que están ya previamente doblados, y estiramos a los lados. Así lo que marcamos son perfectamente nuestras esquinas. ¿Veis? Si veis que está todavía un poco redondo, pues le dais la forma. De esta forma conseguimos tener cuadrados. Como os decía, yo he preferido al final hacerlos un poco más finos, la mitad del grande, ¿eh? Podéis intercalar casitas grandes y pequeñas. Bueno, pues ya he cortado los 24 trocitos. Ahora solo tengo que darles forma de cuadrado. Una vez que ya tengo esto, lo otro que hago es imprimir los imprimibles. Hay 2 de casitas, del 1 al 12 y del 12 al 24. Yo los he plastificado para que queden con más cuerpo, si no podéis hacerlo en cartulina. Bueno, veis un poco la idea, cómo va a quedar, ¿no? Para que podamos hacer que las casitas se le meta algo dentro, lo que yo hago es a este cuadrado que ya tenemos, le recorto un poco la parte de arriba, de forma que quede ahí una especie de bolsillo, ¿veis? Esto luego lo pego a la casita y queda el hueco por donde puedo meter lo que yo quiera. Bien, pues vamos a seguir. Ahora yo voy a pintar el lienzo, porque yo he usado lienzo, ya os he dicho, pero si usáis otra cosa, podéis pegar un papel, lo que queráis, para que sea un poco el fondo. Bueno, pues yo lo he pintado, ya sabéis que la pintura tampoco es lo mío, pero bueno, me lo he pasado muy bien. Entonces yo lo he pintado como si fuera un cielo oscuro y luego he dejado unas montañas en la parte de atrás. Y una luna grande, porque además Chris me había pedido que dibujara a Papá Noel atravesando la luna. Así que le he hecho caso. Bien, una vez que ya hemos acabado el fondo y se ha secado, lo que vamos a hacer es poner las luces en la parte de atrás. Yo me ayudo cada vez que pongo las luces con un poco de pegamento adhesivo, como veis, de celo. Una vez que confirme que las luces están bien, pues ya luego lo cambio y pongo un poco de silicona caliente. Bueno, ¿veis cómo queda? Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es hacer agujeritos para que se vean las luces, porque si no, como he pintado la parte del cielo muy oscura, no se verían las luces, como habéis visto cuando he encendido. Una vez, como digo, que ya tengo claro dónde las quiero, pues ahora sí lo pego con pegamento e intentando que la luz quede en el agujerito que he hecho. Ahora la siguiente es mezclar las casitas para ver la mezcla de colores que queréis. Entonces las vais poniendo un poco como os guste más. Bueno, como veis además, si os fijáis, el imprimible inicial tenía los tejados en punta y yo he preferido dejárselos cortados. Pero bueno, eso ya cada uno. Bien, una vez que decido cómo ponerlo, lo único que tengo que hacer es ir pegando las casitas. Para eso pego primero la casita a la parte de adelante de mi tubo o de mi cuadradito y ahora la parte de atrás la pego en el lienzo. Os he puesto también en el imprimible unos arbolitos que, como veis, recortáis así un poco haciendo punta abajo, dobláis en 2 y los podéis pegar también al lienzo, la madera o lo que tengáis. Bueno, pues poco queda ya para acabar. Ponemos los arbolitos, vamos a pintar nuestro Papá Noel, el que quería Chris atravesando la luna, y nada más nos quedará poner las actividades, poner lo que queramos dentro de cada una de nuestras casitas. ¿Veis qué chulo? Pues ahora pongo lo que yo quiero, por ejemplo, hacer un roscón o lo que queráis. Tenemos muchas ideas y guardamos. Pues esta es nuestra primera idea, un calendario que además podéis encender y apagar. Es súper chulo por la noche, no queda muy bien en el vídeo, pero en la realidad está muchísimo mejor. Espero que os haya gustado. Fijaros, vamos con la siguiente idea. Es otro de los imprimibles que tenéis en la web. Pues no tenéis más que recortarlo
hemos vuelto a hacer cuadraditos, es la misma técnica y hemos vuelto a usar un lienzo. Insisto, podéis usar lo que queráis. Ahora colocamos los cuadraditos, ya veis, 1, la siguiente fila de 2, 3, 4, 5, 6 y al final ponemos 1 y 2. Así hacemos un árbol de Navidad. Solo tenemos que pegar encima en los cuadraditos nuestros números. Ponedme en los comentarios si vais a hacer alguna de las ideas. Pues vamos ya con la tercera. De reciclar. Para hacer el calendario vamos a necesitar hueveras de plástico y vamos a usar también goma eva de colores. Bueno, pues lo que hacemos es empezar cortando nuestras hueveras de plástico. Lo que vamos a necesitar en total son 24 agujeros. ¿Veis? Vamos a cortarlas de forma que demos un poco la forma a la barba. Para eso cortamos 2 de 6, 2 de 5, porque le hemos cortado la parte de un lado, uno de los agujeritos de abajo, y luego vamos a poner esos que hemos cortado delante, es decir, en total 24 agujeritos. Ya he dicho que se pueden usar también las hueveras de cartón. ¿Veis? Esos son los dos que hemos colocado delante. Bueno, pues vamos a pegar entre sí estas hueveras. ¿Veis? Montamos un poquito una sobre otra, estamos utilizando pegamento caliente. Una vez que tenemos nuestra barba montada, lo que vamos a hacer es la barba de nuestro Papá Noel. Para eso cogemos goma eva color blanca y pintamos pues una barba, tal cual. Vamos, una barba, pintamos un óvalo como medio círculo. Y a ese medio círculo le vamos a pegar un rectángulo de goma eva color carne, que será la cara. Ya sabéis que entre la barba, los ojos y el gorro se ve poco cara, ¿eh? Pues con un rectángulo nos va a valer. Este otro que hemos cortado es la nariz, también en goma eva color carne. Y en goma eva blanca cortamos los ojos. Con otra huevera vamos a hacer, como digamos, la parte de atrás de la carita, las patitas que ayudan a que luego el calendario quede bien nivelado. Daros cuenta que la parte de la barba va en otro, va más alto, entonces necesitamos poner más alta también la cabeza. Pues pegamos 3 a un lado y 3 al otro de la cabeza. Y también vamos a pegar con goma eva de color rojo, vamos a hacer el gorrito. ¿Habéis visto? Qué chulo el gorrito. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a hacer con goma eva de color marrón las pupilas. Aunque yo esté usando goma eva, podéis usar perfectamente fieltro o cualquier otro material, cartulina de colores, lo que queráis. Bueno, vamos a seguir. Hemos impreso este imprimible en el que vienen pues los números que vamos a pegar. Entonces vamos a recortar cada circulito. Estos números los tenéis en nuestra página web. Fijaros, ahora vamos a poner dentro de cada huevera, dentro de cada hueco de la huevera, de cada cavidad, el regalito que queramos. Pueden ser chuches, puede ser, por ejemplo, te voy a llevar a patinar sobre hielo, vamos a dar un paseo, yo qué sé, cosas así que sean un momento de estar con el niño, ¿no? De estar juntos. ¿Veis? Hemos metido chuches, sacapuntas, lo que se nos ha ocurrido, ¿veis? Para ocultar las chuches vamos a poner un poco de papel de seda pegado encima. Ojo, que luego tenemos que tener cuidado porque cada cavidad tiene que abrirse de manera sola. ¿Veis? Estoy pegando alrededor, es decir, que los 4 lados de la cavidad se queden pegados. Y lo que nos sobra lo ponemos hacia atrás, como si fuera la barba. ¿Habéis entendido lo de pegar por 4 lados, no? Bueno, pues ahora nada más tengo que ir poniendo los numeritos y además los voy a poner de manera desordenada para que no sea tan fácil cuando llegue el día 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues nada, así de fácil es. Una vez que acabo a los lados de la cabeza voy a hacer, ¿veis? Un agujerito y voy a colgar una lanita o un hilo. Los pongo por 2 agujeros, los cruzo atrás y ya esto me va a permitir colgar mi calendario. Entonces ahora lo pego a la parte de adelante, a los números, y le pongo un poco de algodón alrededor, en las cejas y en el bigote, y voy a rematar el gorro poniéndole una tira blanca de goma eva y puedo poner también un pompón arriba, pues ya solo me queda colgarlo. Por eso hemos cogido fieltro verde, cartón, papeles de colores, pegamento. ¿Qué más vamos a necesitar? Goma eva de colores para hacer los ojos. Bueno, ¿qué os parece si empezamos?
Pues lo primero que tenemos que hacer es, sobre un cartón, dibujar un arbolito. Os dejo en la descripción del vídeo y en la i de la tarjeta otros calendarios que hemos hecho otros años para que veáis otros modelos. Bueno, pues yo pinto a ojo, podéis también hacer una plantilla y ponerlo encima del cartón y con cuidado lo recortamos. Ojo que es un árbol para un calendario pequeño, ¿eh? Si queréis meter cosas en las bolsitas tendréis que hacerlo más grande. Bien, pues lo pongo encima del fieltro, lo marco con un lápiz y recorto. Y ya no tengo más que pegar el fieltro a la cartulina. Una vez que lo tengo pegado, voy a rematar el lateral y lo remato usando trapillo, porque tengo mucho trapillo y el de color verde no sé si lo voy a usar, pero podéis usar cualquier cosa, un trozo de fieltro, podéis usar un lacito, lo que sea. Lo que se trata es de no ver ese lateral del cartón cortado que queda muy feo. Bueno, pues ya tenemos la base. Ahora vamos a recortar los ojitos, la boca, etc. Para los ojitos, fijaros, voy a usar estas velitas que voy a usar en vídeos. Esta Navidad quiero hacer muchas cosas con luces. ¿Os acordáis de las luces de LED que he comprado el otro día? Bueno, pues eso, luces como estas. Bien, ya iremos viendo. Hemos cortado los ojos blancos, que luego pintaremos de negro. Vamos a recortar también un poco lo que es el gorro de Papá Noel. Le vamos a poner una banda blanca, como si fuera el borreguillo que llevan. Ahora vamos a dar un aspecto kawaii a los ojos y para eso vamos a hacer dos círculos, uno más grande y otro más pequeño. Todo lo que no son esos círculos lo coloreamos con negro. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Además vamos a recortar unos mofletes y la boca. Bueno, también para la parte de arriba podéis hacer un gorro o podéis hacer también una estrella. Ponedme en comentarios si os gusta más el gorro o la estrella. También he decidido probar otra boca, que es una boca más negra, dejando solo lo que es la lengüita. ¿Veis? Yo creo que es más risueña esta. Bueno, pues vamos ya a hacer los cajetines para los regalos. Para eso he recortado papelitos de distintos colores y ahora lo que hago es doblarlos. Los doblo en 3 partes, ¿veis? Y ahora cada una de las partes laterales lo doblo en 2, de forma que hago como una pestaña. Si estáis haciendo bolsillitos grandes, no hace falta hacer la pestaña, pero en mi caso que son pequeños, sí hace falta. Luego pego por abajo en los laterales y veis, queda más amplio para meter ahí el dedo. Bien, pues de esta manera hago los 24. Necesito 24 bolsillitos. Pues ya los tengo. Ahora tengo que pensar un poco cómo me gustan, si ponerlos rectos alrededor del árbol o ponerlos tipo guirnalda, como luego los decido poner. Ya veremos. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora lo que hago es ir pegándolos. Para eso pego la parte de abajo de la pestañita de los dos lados, para hacer el efecto fuelle ese que queremos. Y luego esta pestañita la pego a la parte de abajo de mi bolsillo, solo en la parte de abajo. ¿Veis? Pongo un poco de pegamento y cierro. Y hago eso mismo con los otros 23. De forma que al final lo que consigo es tener, como veis, una guirnalda. También voy cambiando los colores para que quede más gracioso. Voy poniendo el verde, salteado el rosa. Ahora ponemos pegamento en la parte de abajo y en los laterales, donde las pestañas, en la parte de fuera. Y ya está. Así vamos pegando todos. Yo no les he puesto el número de día, porque he pensado empezar por abajo y seguir para arriba. Me daba pena poner el número, me gusta más así. Pero bueno, haced lo que queráis. Ahora, si lo queréis colgar de la pared, lo que tenéis que hacer es poner por detrás una cuerdecita. Yo he puesto un poco de trapillo, como veis. Pues ya solo me queda poner un pompón en el gorro, que voy a poner en vez de pompón un corazón, ya que no lo he hecho antes con el amarillo, y meter los regalitos. En vez de regalitos, lo que yo voy a poner son vales. Por ejemplo, vamos a patinar, nos vamos a ver las luces de Navidad, como hacemos todos los años, y eso, uno en cada día. Y eso es todo. Pues si os ha gustado, no os olvidéis de dar a me gusta y recordar que os he dejado otros calendarios en la tarjeta.